En este video vamos a recorrer las calles de Skopje, la capital de Macedonia del Norte. Te voy a mostrar la parte falsa de la ciudad y la parte auténtica. La verdad es que es una ciudad con muchas curiosidades y un país con una historia más que interesante. Para ubicarnos en el mapa, Macedonia del Norte queda en los Balcanes o península balcánica y limita con Grecia, Bulgaria, Serbia, Kosovo y Albania. Tres cosas curiosas que me impactaron sobre la historia de Skopje y Macedonia del Norte son el terremoto de 1963, el proyecto Skopje 2014 y el cambio de nombre del país en el año 2019, bastante reciente. Mientras te cuento sobre estos tres acontecimientos, te voy a mostrar la parte más moderna y falsa de la ciudad. Ya vas a entender por qué te digo esto. El terremoto de Skopje fue uno de los eventos más trágicos en la historia de la ciudad y de Macedonia del Norte. Más de 1000 personas fallecieron y alrededor de 200.000 quedaron sin hogar. La ciudad fue prácticamente arrasada y muchos de sus emblemáticos edificios y monumentos sufrieron daños irreparables. Sin embargo, la comunidad internacional se unió para ayudar en la reconstrucción de Skopje y los macedonios están muy agradecidos con la ayuda que recibieron. Esto nos lo contó el guía con el que hicimos el tour. No hay un tour en español hasta ahora, te dejo en la descripción el enlace al tour que hicimos en inglés por si te interesa, y si llego a encontrar alguno en español más adelante lo voy a agregar abajo. El segundo hito, el cual me resultó muy curioso porque no tenía idea de esto antes de visitar la ciudad, es el proyecto Skopje 2014, una iniciativa del gobierno de turno para revitalizar el centro de la capital. Este proyecto multimillonario incluyó la construcción de nuevos edificios gubernamentales, monumentos, fuentes, puentes y estatuas. Muchas estatuas. Uno de los elementos más icónicos de este proyecto es el guerrero a caballo en la Plaza Macedonia. Aunque no lleva expresamente su nombre, esta estatua representa a Alejandro Magno. En un ratito te cuento por qué no usan su nombre. El proyecto Skopje 2014 recibió críticas por su alto costo y su estilo arquitectónico neoclásico que algunos consideran poco representativo de la historia local. Pero la parte más controvertida es que en teoría estas construcciones se hicieron de mármol, por ejemplo los edificios, o de bronce las estatuas, pero en la práctica se hicieron de mármol y bronce falsos, los hicieron de materiales más económicos, de hecho no usan mármol sino que los edificios están revestidos con un material similar, las estatuas no son de bronce y en algunos casos se nota que se están deteriorando y también algunos edificios se están inclinando porque tienen cimientos poco firmes. La tercera curiosidad es el cambio de nombre del país en el año 2019. Antes se llamaba República de Macedonia, pero a Grecia no le gustó mucho este nombre, en resumen porque la región del norte de Grecia se llama Macedonia. Después el país pasó a llamarse Antigua República Yugoslava de Macedonia y finalmente desde el año 2019 se llama República de Macedonia del Norte y ahora todos contentos, al menos los griegos. En 1995 Macedonia también tuvo que cambiar su bandera a pedido de los griegos. Y sobre la estatua que homenajea a Alejandro Magno, el motivo por el cual no usan su nombre también es debido a una disputa con Grecia, ya que es considerado una figura clave en la historia de este país y hay discusiones en torno a dónde nació. Después de contextualizar un poco la historia y presente de Skopje, vamos a ver uno por uno los lugares para visitar para ayudarte a armar tu itinerario. La estatua del guerrero a caballo está en la Plaza Macedonia, que podríamos decir que es el lugar más icónico de la ciudad y un buen punto para empezar a recorrer el resto de lugares. A pocos pasos está el memorial de la Madre Teresa de Calcuta, precisamente en el lugar donde nació en 1910. En ese momento, este territorio pertenecía al Imperio Otomano. También hay una casa museo dedicada a la Madre Teresa, pero esta es otra de las cosas que el guía nos dijo que era falso, porque el lugar donde lo ubicaron no tiene nada que ver con su historia. Muy cerca tenemos también la Puerta de Macedonia, inspirada en arcos de otras ciudades como el Arco del Triunfo de París. Este monumento también formó parte del proyecto Skopje 2014. Enfrente del arco tenemos el Parque de las Mujeres, donde hay más monumentos y estatuas. De hecho, esta es otra de las curiosidades de Skopje, la cantidad de estatuas que hay, literalmente a cada paso, y son tantas que ni siquiera se sabe cuántas son exactamente. Y acá tenemos otro arco que recuerda en este caso al de Alemania. Y enfrente del parque está el Parlamento. Otra curiosidad que recuerda en este caso a Londres son los autobuses rojos de doble piso. Y ahora vamos a cruzar por este puente de piedra y nos vamos a acercar
ingresar poco a poco a la parte auténtica de la ciudad, mi barrio favorito de Skopje. Vas a ver el contraste que hay, parecen dos ciudades diferentes. Este puente lo construyeron sobre cimientos romanos en el siglo XV durante el periodo otomano y aunque la mayor parte del puente viene de aquella época, tuvo varias reparaciones a lo largo de los siglos. Este es el puente más antiguo y más icónico, pero vas a tener muchas opciones para cruzar el río porque hay puentes cada 100 metros. Como ya te imaginarás, varios de ellos fueron construidos como parte del proyecto Skopje 2014. Y no puedo dejar de repetir la palabra curiosidad en esta ciudad. Otra curiosidad son estos barcos que adornan el río. Creo que vi 3 en total, 2 de ellos parecían abandonados y uno tiene un bar. Y ahora sí, ya estamos en las callecitas del antiguo Bazar Otomano, uno de los bazares al aire libre más grandes y mejor conservados de Europa, que refleja la influencia de la época otomana en la ciudad. A lo largo de sus callecitas adoquinadas hay una mezcla de tiendas, talleres artesanales, mezquitas y hammams, restaurantes y cafés, muchos lugares para tomar té y café turco, incluso lugares donde lo hacen de manera tradicional usando arena caliente. Por momentos sentía que estaba en el barrio de Üsküdar de Estambul, que me encanta. En cuanto a los restaurantes, no hay muchas opciones veganas en esta zona, pero voy a dejar los lugares que encontré en la descripción del video. Algunas de las mezquitas más destacadas que hay en este barrio son la mezquita Mustafa Pasha, la cual se construyó en 1492 y se conserva en gran parte intacta desde su estado original. La otra es la mezquita del Sultán Murad. La original se construyó en el siglo XV y era una de las más antiguas de los Balcanes, pero un incendio en el año 1689 la destruyó por completo. Lo que vemos hoy es una reconstrucción de principios del siglo XIX. Y además de mezquitas tenemos varios hammams, que es el nombre de los baños turcos, pero no funcionan como tal. Algunos fueron restaurados y convertidos en espacios culturales o museos. Por ejemplo, este data del siglo XV y era uno de los baños turcos más grandes fuera de Estambul y hoy en día alberga la Galería Nacional de Arte. Este es otro hammam destacado que se utiliza como centro de exposiciones temporales. En el extremo norte del antiguo bazar está el Bit Pazar, uno de los mercados más antiguos y que sigue siendo un importante centro de actividad comercial y de encuentro para los locales. A mi modo de ver es un poco caótico y no es muy pintoresco, pero vale la pena pasar a conocerlo. En el corazón del antiguo bazar tenemos este complejo arquitectónico que se construyó en el siglo XV y que se usaba como caravazar, vendría a ser los hoteles de aquella época donde los viajeros y comerciantes paraban a descansar. El edificio original sufrió primero un incendio y después del terremoto del 63 tuvieron que reconstruirlo por completo. Y hoy en día alberga la Facultad de Artes de la Universidad de Skopje. Este es otro edificio similar con la misma función que el anterior, además funcionó también como hammam y como prisión. En la actualidad forma parte del Museo de Macedonia, el cual está enfrente. Cuando llegamos estaba por cerrar, no valía la pena entrar por 15 minutos, así que contame si lo visitas, qué tal está. Ahora nos vamos para la fortaleza Kale, que se alza sobre una colina con vistas a la ciudad y al río. Sus orígenes se remontan al siglo VI durante el periodo bizantino, pero pasó por manos de otomanos y serbios. A lo largo de su historia se amplió y restauró en varias ocasiones y hoy en día, aunque gran parte de la fortaleza está en ruinas, es un lugar popular por sus vistas y por su importancia histórica. El siguiente lugar es la Plaza Skanderbeg. En Pristina, la capital de Kosovo, también tienen una plaza que se llama así. La plaza principal de Tirana, en Albania, también. En Skopje no es la plaza principal, como ya vimos, pero tenemos una plaza que homenajea a este héroe nacional albanés, quien luchó contra el Imperio Otomano en el siglo XV. Ahora volvemos a cruzar el río para ir a ver la iglesia de San Clemente de Ohrid, una iglesia ortodoxa macedonia que se construyó en la década de 1970 y está dedicada a San Clemente de Ohrid.
Y alejándonos un poco del centro, a 10 minutos de la iglesia, tenemos el Parque de la Ciudad, un extenso espacio verde con muchos árboles, senderos, lagos, área de juegos para niños y algunas cafeterías. Un lugar agradable para disfrutar y relajarse al aire libre si te toca un día lindo. No encontré mucha información, pero leí que se construyó en 1905 durante el dominio otomano. Más lugares para visitar son el Memorial del Holocausto para los Judíos de Macedonia, la Filarmónica y la Ópera Nacional. También se puede subir a la cima de la montaña Vodno, donde está la Cruz del Milenio, la cual se inauguró en el año 2000. Para llegar hay que tomar un teleférico desde la base. Y por último, ¿qué se puede visitar desde Skopje? El lugar más famoso y más turístico del país es Ohrid, una ciudad que está sobre el lago del mismo nombre, que se ubica parte en Macedonia del Norte y parte en Albania. Yo no fui, pero se ve hermoso, tengo pendiente visitar este lugar. Un lugar que sí aprovechamos para visitar es Pristina, la capital de Kosovo, sobre la cual te voy a hablar en el próximo video. Si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que dejes tu like y que te suscribas al canal, que eso me ayuda un montón para seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.